¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, soy Caperucita. Ah, eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo. Donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. Nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido. Roald Dahl. Muy buenas noches, estimados escuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google. En la producción tenemos a Eric, a quien saludamos y agradecemos porque gracias a él este programa es posible. Gracias también a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor británico Roald Dahl. Además, estaremos en comunicación con nuestra querida amiga Rocío de Prado, con quien platicaremos de su libro El Bosque de los Sigmas. En la música estamos escuchando la obertura de la suite Abdelhazer. Esta pieza también se conoce como La Venganza del Moro, de Henry Purcell, un gran compositor y organista británico. Nació un 10 de septiembre de 1659. Su padre era caballero de la Capilla Real, pero falleció cuando él tenía solo 5 años. Comenzó a componer a los 18, compuso muchas canciones, arias e himnos. En 1669 se convirtió en el organista de la abadía de Westminster. Hizo también música incidental para teatro, incluida esta que estamos escuchando. Su obra más conocida es la ópera La Reina de las Hadas. Lamentablemente falleció muy joven, apenas a los 36 años. En las efemérides, un 8 de septiembre de 1474, nace Ludovico Ariosto, un gran poeta italiano. De sus obras más conocidos, el poema épico Orlando el Furioso. Un 8 de septiembre de 1830 nace Frédéric Mistral, un gran escritor francés, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1904. Su obra principal es Mireia. Él escribía en provenzal, francés provenzal, era la que él consideraba como la lengua más civilizada de Europa. Y el nombre de Frédéric Mistral lo tomó esta gran escritora chilena Lucía Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral. De ahí tomó su seudónimo. Un 9 de septiembre de 1828 nace León Tolstoy, gran novelista ruso, un gran pensador social. De sus obras más conocidas son La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Tiene otra como filósofo social no muy conocida, El reino de Dios está en vosotros, donde decía que aquella frase bíblica que decía Jesús, que si te daba una bofetada, pusieras la otra mejilla, era literal. Este libro llegó a manos de Gandhi y de ahí su idea de la revolución con la no violencia.
Un 10 de septiembre de 1897 nace Georges Bataille, un gran escritor, filósofo y antropólogo francés. Su obra más conocida es La historia del ojo, que en su tiempo fue considerada como pornografía. Un 10 de septiembre de 1945 nace Franz Werfel. No, la fecha debe de estar mal. Él fue un gran escritor austriaco. Su obra más conocida son Los 40 días del Musadag. Fue una novela escalofriante porque habla sobre el exterminio de los armenios por parte de los turcos. Un 12 de septiembre de 1831 nace Álvarez de Acevedo, cuentista, dramaturgo, poeta y ensayista brasileño. Su obra más conocida, La lira dos 20 anos. Un 13 de septiembre de 1830 nace Marie von Ebert-Eschenbach, una gran escritora austriaca. Su obra más conocida, María Estuardo en Escocia. Un 13 de septiembre de 1916 nace Roald Dahl, un gran escritor británico de cuentos para niños. Él estudió en varias escuelas, en una de ellas, cuando estaba adolescente, en la Repton School. Muy cerca de ella había una fábrica de chocolates, Cadbury, justamente, y esta empresa enviaba a esta escuela los nuevos productos para que los alumnos las probaran. De ahí surgió la idea de una de sus más grandes obras, Charlie y la fábrica de chocolates. Otros de sus grandes éxitos para niños fueron Matilda, Brujas, El gigante bonachón. A pesar de su fama como escritor infantil, también tiene varias novelas y cuentos de terror. Incluso uno de ellos fue adaptado para la serie de Alfred Hitchcock Presenta. Yo sé que la gente de mi generación lo recuerda perfectamente. También fue inventor, desarrolló una silla de ruedas cuando se accidentó su esposa y también una válvula para controlar la hidrocefalia cuando su hijo también sufrió un accidente. Fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial. De sus 16 compañeros con los que comenzó su entrenamiento, 13 fallecieron en combate. Y el año pasado una gran controversia porque sus obras fueron reescritas. Decían que tenían palabras relacionadas al peso, a la violencia, al género y la raza, y que no eran adecuadas. Fue todo un tema, pero bueno. Por último, un 14 de septiembre de 1920 nace Mario Benedetti, un gran escritor uruguayo. Su obra más conocida es La tregua. Amigos, estamos en comunicación con nuestra queridísima amiga, la escritora Ro de Prado. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte después de tantos años. Un honor tenerte en el programa. Hola Héctor, muchísimas gracias. También es un gusto verte y sí, como dices, tantos años, pero bueno, en la distancia, los cariños y la amistad no se siente. El tiempo pasa, la distancia no nos hace mella. Para que sepan, bueno, estoy desde España, en Galicia, en una ciudad que se llama Vigo, es en el puerto de Vigo, que está en la costa de Portugal. Así que conectando desde aquí. En Galaesia. Exactamente, estoy en la Galaesia. Oye, pues qué padrísimo está tu libro, estas historias. Bueno, básicamente lo que llevo es la historia de tres hermanos, eh, transportarnos a esa época llena de magia, eh, dentro de lo que le llaman hoy en día los pueblos originarios. Siempre he dicho, quizá de manera romántica, que ahí está la solución a todos los problemas de nuestro planeta, ¿no? Pero digo, a lo mejor es
visión romántica, a lo mejor realmente está ahí la solución, eh, pero el contacto que tenían con la naturaleza, algunas culturas, no sé, los zapotecas, los inuit y los celtas, era impresionante. Cuéntanos un poquito qué te llevó a escribir El bosque de los sigmas. Pues mira, la verdad es que me siento privilegiada porque desde pequeña, pues mis padres son originarios de España, de Orense. Orense está en Galicia y es una región de mucho bosque, muy místico, de muchos, muchos años. La expresión aquí es que a las brujas se les llama meigas, y que las meigas están en todas partes, y si te metes a los bosques de Galicia, pues sientes ese misticismo. Y la verdad es que decía esta privilegio mío porque nací en México, fui criada en México, y descubrir allá también esta belleza de nuestros chamanes, ¿no? De nuestros curanderos, lo que tú dices, de todas estas comunidades indígenas que de nuevo vuelven a las raíces. Yo de toda la vida soy adepta a la homeopatía, a las flores de Bach. Entonces, la naturaleza es mi lugar favorito. Yo me pierdo en los bosques y por eso pues el nombre, ¿no? El bosque de los sigmas. Y justo esto que dices de nuestros ancestros, ¿no? Una de las cosas importantes de escribir este libro es que al final yo pienso, bueno, todos venimos de un pasado en el que nuestros ancestros tomaron decisiones en aquel momento que hoy en día nos ponen a nosotros y a nuestro destino en cierto lugar y posición y todo. Y me pongo a pensar que estamos muy preocupados sobre todo ya adultos, ¿no? Cuando ya 30, 40 años, nos preocupamos por lo que estamos haciendo y el legado que vamos a dejarle a nuestros hijos. Pero muy pocas veces nos sentamos a pensar en lo que hicieron por nosotros nuestros ancestros. Agradecer o simplemente entender, es importante que entendamos de dónde venimos y muchas veces hasta regresar a ello. Y tuve la ventaja, el gran apoyo bueno, yo estaba viviendo, de México me salí en 2016, viví en Colorado, ahí es donde empecé a escribir el libro, y por cuestiones de la vida coincidió que mi hijo estaba por entrar a la universidad, quería poder venir a España, y mi esposo nos apoyó, él es americano, y nos venimos para aquí. Entonces tuve la dicha de acabar mi novela en la Galaxia. La empecé en Colorado con todas las historias que tenía en la cabeza, pero vine a terminarla justo aquí, en el lugar donde todo me inspiraba y donde mis historias debían ser contadas. Entonces, bueno, pues contestándote a la pregunta es eso, es qué bendición poder estar en contacto con la naturaleza, y para mí el conectar, cuando lean el libro y puedan leer megas y hechiceros y druidas, también estoy hablando de nuestros curanderos y de nuestros chamanes de México y de toda Latinoamérica. Ahora, la palabra bruja significa mujer sabia. Ujú. No es una viejita que vuela en la escoba. No, una Exacto, mujer sabia es una bruja. exactamente. Justamente por eso en una época fueron quemadas. Así es, de eso hay mucho que decir. Yo no me puedo meter tanto en este libro, tal vez en el segundo podré meterme un poco más, pero hay muchísimo sobre eso de cómo realmente era un poco también el miedo de los hombres, porque yo medio lo digo un poco, cómo los druidas varones, los hombres eran los que dominaban esa parte de poder hacer hechicería y magia. Bueno, no es magia, que se entienda, no es magia de Harry Potter. Este libro es magia, es hechicería, es cosas naturales, es a través de las flores, de lo que decimos, de la naturaleza. Y ellos dominaban eso. Entonces, en que una mujer se atreviera a hacer algo de eso, enseguida era una afrenta. Y por eso las quemaban y en la sociedad las ponían a un lado, ¿no? Claro, y, y estas grandes mujeres no podían rechazar lo que eran. Es No, una valentía impresionante. así es.
Bueno, pero antes de entrar más en tu libro, siguiendo un poquito con la historia, este lugar Galaesia es tan sagrado que ahí está uno de los más grandes centros religiosos del catolicismo actual, ¿no? Esta ruta sagrada que espero algún día poder hacerla, porque no es solamente el catolicismo, sino viene de mucho más atrás esta ruta sagrada, ¿no? Espiritual, es espiritual, El famoso Camino de Santiago. así es. Sí, así es, y eso también a mí, yo desde siempre, te he de decir, llevo 2 años aquí en España, no he podido hacerlo, estoy esperando y obviamente quiero hacerlo, y además el camino no lo haces una vez y no necesariamente tienes que llegar a Santiago de Compostela. El camino es, cada quien lo hace por sus propios propósitos, como decimos, es espiritual, no solamente religioso. Y eso, hay gente que lo empieza y tal vez llega a la mitad y al año siguiente regresa y continúa, o sea, no es necesario llegar hasta Santiago. Pero efectivamente de hecho mi libro toca un poco eso, esto que dices de que se desarrolla en la galaxia, para explicar un poco a la gente, lo que yo hice fue que cuento la historia de la Hispania, y la Hispania, estamos hablando de que me fui al siglo II antes de Cristo. La Hispania del siglo II antes de Cristo era España, Portugal juntos. Eso es la Hispania, la península hispánica. Entonces, la Galaesia, pues sí tenía ya un poco de división en esa época, que era la Galaesia, todo el norte, que coge un poco, digamos, todo lo que hoy es Galicia, Asturias, incluso Navarra, también Portugal, y luego en el centro es una franja que eran los lusitanos, y toda la parte sur, que hoy en día sería Andalucía y un poco Cantabria y tal, es los iberos. Que los iberos en esta época que yo empiezo ya estaban un poco con los romanos dentro y en plan amistoso. Había ciudades como Valencia, que yo la llamo Valentia porque así se llamaba entonces, que ya estaba con un acueducto romano. Entonces, si la Galaecia realmente pues es esta parte norte, que es en esta época en lo que yo empiezo a describir, cuando empieza esta invasión romana, y entonces estos tres chicos que mencionabas al principio, los tres hermanos, son hijos del caudillo, que es el que se levanta con la resistencia celta, y entonces obviamente quiere estar acompañado de sus tres hijos, a los tres trata de educarlos a que sean unos guerreros como él, y se empiezan a unir todos los celtas. Los celtas en su momento eran, entre ellos no peleaban, pero cada comunidad tenía sus propias tradiciones y se mantenían muy separados. Te digo, no había conflictos, pero tampoco eran muy grandes compadres. Entonces, eso era interesante cómo este hombre pues logra, y esto es un poco histórico, ¿eh? Eh, no, sí, si quieren para darle la referencia, es ficcionado por mí, pero la referencia es Viriato. Viriato es el caudillo que lleva las guerras celtíberas, es el que liderea para, bueno, por unos 10 años o así, es hasta la última, un poco antes del, bueno, ya no quiero contar spoilers, pero hasta la última batalla que se considera que es Numancia, y es la última batalla de la resistencia celta, es cuando los celtas de resistencia ya un poco acaban doblegados por los romanos. Sí, esto es justamente al finalizar las famosas guerras. Guerras celtíberas. No, pero yo me refería a Escipión, el africano, eh, con estas guerras contra Cartago. Ah, sí, de hecho, los romanos estaban en esa época, pero por todos lados, estaban dándole a los fenicios, cartagineses, o sea, ellos, acuérdate, que era justo el tope del Imperio Romano, la República, que querían dominarlo todo. Entonces sí, tenían por todos lados sus batallas, efectivamente. Y fue el mismo Escipión, el africano, el que acabó en Numancia. En- No, no no es, recuerdo, perdón, mi historia, sí, no, fíjate que yo le cambio el nombre
porque, bueno, el libro, una de las cosas que tiene, de nuevo, me preguntan, ¿y tienes referencias históricas o biográficas? Digo, a ver, obviamente a mí me gusta muchísimo la historia, las novelas históricas. Este libro es una ficción, novela de ficción, pero ¿qué hice? Que tanto para la historia como para la geografía está muy documentado, ubico las cosas en la época como sucedieron, pero yo me documentaba, leía todo sobre lo que quería contar, se quedaba ahí y en mi cabeza le daba vuelta lo que yo quisiera y cambié nombres y todo. Entonces, efectivamente, ahora mismo no te sé decir el nombre de este hombre, pero sí fue, lo que sucedió es que cuando empiezan las guerras contra, mi viriato se llama Eliyahu, habían mandado a unos cónsules que estaban al cargo y no cumplieron bien porque seguían estos romanos, los celtas seguían muy fuertes y entonces mandan a un mercenario que justo había tenido había triunfado en otras batallas y puede que sea el que dices. Y entonces lo mandan porque sabían que él era el que iba a ser implacable. Y efectivamente es el que logra en la guerra de Numancia, los sitia hasta que los deja por semanas sin comida, sin poder salir y todo. Y bueno, yo ya cuento a mi manera lo que sucede en esa batalla, que es épica. Pero sí, efectivamente fue eso. Y sí, mira, habría que buscar si es justo el nombre. Ahora mismo no lo tengo a la mano. Es tanta Sin problema. información. Lo que sí, hay varios pergaminos ahí en tu libro, ¿no? Sí, yo les llamo códices. A ver, el libro, Sí, sí, sí. no sé si, me gustaría hacer esta referencia, Héctor, igual alguien, si son de nuestra edad, se van a dar cuenta de dónde viene. Hay una película que Es se más chica llama, que yo, no somos de la misma edad. bueno, muchas Tú gracias. todavía eres jovencita. Sí. La película de Pide al tiempo que vuelva, de esta mujer súper linda. Bueno, es con el que era el Superman, Sí, 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 Richard, sí. Christopher Reeve. y, y Christopher Reeve, y ella es muy bonita, ahora se me fue el Y nombre. Bueno, después hizo una serie, la doctora Queen. sí, la doctora Queen, Sí, sí, exactamente. sí. Ay, ay, se me fue Bueno, el nombre, qué memoria. sí, ahora nos acordamos. Bueno, pues esta película a mí la tuve muy presente cuando escribía. ¿Por qué? Porque en esa película, no voy a spoilar, si la quieren ver es bellísima, pero es básicamente que él es un joven que una mujer anciana se le acerca y le dice, vuelve a mí. Y entonces él se obsesiona con encontrarla y se va a un hotel donde se supone que ella estuvo, tal ve la foto de ella de joven y hace todo por viajar al pasado para encontrarse con ella. Y lo importante de esto es que él sabe que para vivir en ese pasado no puede tener nada del presente. Si tiene alguna monedita o algo, o sea, se viste con ropas del pasado, todo. Si tiene algo del presente, se regresaría. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi libro hago eso. O sea, en mi libro, mi intención es que te llevo a ese pasado, te llevo a ese siglo II antes de Cristo. Obviamente, la narrativa, el idioma que manejo, incluso las lenguas, si lo digo en mis notas de autor al final, uso el gallego, uso el latín, uso el francés, uso un castellano que es una mezclita ahí de mi español mexicano con castellano, pero sí trato Creía que de era que portugués. el qué. Creí que decías algunas cosas en No, portugués. es gallego, es Digo, la ok, lengua de mis ok. ancestros, Mira, exactamente. Mi madre excelente. sí, es gallego. Entonces, claro, sí que se entienda que, o sea, no es, yo sé que en esa época no existían esas lenguas, pero me doy la licencia literaria de usarlas porque es importante para que hablen esos personajes. Pero bueno, mi intención en general es eso, que yo te transporto a esas épocas y entonces hago todo lo posible porque las menciones de la geografía y por donde te llevo, que sí es real, que si tú vas y haces un Google de mis lugares a donde te llevo, que es Els Encantats y el Gran Encantat o el Castromá o Braga, ¿no? Que se llama Braca. Y todo eso existe, Ficaris, o sea, son lugares que hoy en día existen, que les pongo el nombre de cómo eran, pero que tú puedes ir y visitarlos. Y también
las narraciones, o sea, mis narraciones son al final, aunque te llevo a ese pasado, pues son cosas contemporáneas. Hablamos de migración, hablamos de batallas, hablamos de amistad, de pasiones, que al fin, pues sí, los personajes son, yo trato de que sean de carne y hueso, que tengan errores, que tengan virtudes, que sean tan humanos como que si al leer dices, ay, mira, este me suena a mi tío abuelo o a mi padre, de eso se trata, al final todos compartimos esas historias. Incluso tú divides estos tres personajes, yo no sé con cuál me identifico, si con el broncudo o el que detiene las broncas, que es el más sabio, que habla y me gustaría ser uno, pero no, también tengo del otro. Entonces, Los tres todavía hermanos. no sé con qué personaje me identifico más. A veces Sí, soy uno, a veces soy otro, pero sí, este viaje que tú dices a través del tiempo es impresionante y sí, el libro te lleva de la mano a viajar al pasado. sí. Y bueno, ahora que dices de los tres hermanos, para que lo sepan todos los que nos están escuchando, eh, me dicen si mi libro, porque claro, estábamos hablando de cómo hablo de estos pergaminos, me decías. Bueno, es que en ese sitiar que te suena que estás en ese pasado y no vuelves a un presente, mis capítulos se llaman manuscritos, los relatos dentro de los manuscritos son pergaminos y hay códices. Los códices los marco, los voy contando por ahí, es un poquito como que te encuentras de pronto un papiro que te cuenta algo, ¿no? Hay un códice sobre la mujer dual y hay un códice sobre los celtas y sus orígenes. Y obviamente, bueno, al final está el códice del bosque de los sigmas y la ceremonia y tal. Entonces es eso, es como que sienta el lector que de pronto sacas un papel así muy viejo, viejo, viejo y te va a contar algo que no te esperabas, ¿no? Como revelar secretos. Entonces esos son los códices. Y estos personajes que mencionas, para que sepan todos, el libro se divide en los tres manuscritos. El primer manuscrito es con una carga feminista Sí, muy fuerte, porque es el personaje, uno de los principales, es esta mujer, Meiga Coelerni, de un linaje de mujeres celtas muy fuerte. Y bueno, ahí cuento toda la historia de las mujeres. Y después pasas al segundo manuscrito donde viene toda esta historia de los celtas lusitanos, con el Illajo, el caudillo, sus tres hijos y que son guerreros y todo este tema de guerras y tal. Y ya en el tercer manuscrito, todo el mundo se mezcla. Empieza la mezclolanza y cómo se empiezan a encontrar entre ellos y los destinos, ¿no? Cómo el destino los va llevando. Y ese tercer capítulo yo digo que son tres mis personajes principales. La Meiga Airiglaf, Leugna, que es el guerrero, y el tercer personaje es el Bosque de los Signos. Entonces, en ese tercer capítulo te, te vas entonces a conocer al bosque, ¿no? Y ya es ok. cuando No he empieza a llegado, no revelarse. he llegado, no he llegado, no me cuentes. No, 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 no estoy spoileando a nadie, pero es eso, para que sepan que es justo así se arma el libro. Pero esto que dices de visión feminista, yo no vi ninguna visión feminista. Bueno, tomando en cuenta algún feminismo extremo, violento, que yo no le Exacto. llamo feminismo. No, yo tampoco, exacto, y qué bueno que lo mencionas, Héctor, a eso voy, o sea, mi feminismo se refiere a hablar de la mujer desde darle ese sitio a la mujer que tenemos, igual que el hombre, o sea, por hablar de la mujer no es hacer a un lado al hombre, Así es, así es. simplemente hablar de la mujer, de sus virtudes, de todas, y lo que decíamos, ¿no? De estas mujeres curanderas tan importantes, todo esto, entonces, por La mujer dual, la mujer exacto. de cristal. La mujer guerrera, mujer cristal, que es esa mujer dual. Y sí, es eso, es al final igual así como le doy enaltezco a los guerreros en su momento con todas las batallas y todo esto, lo que hacían y sus tradiciones celtas, es darle el espacio a estas dos fuerzas, ¿no? El libro, alguien me decía, uno de los elementos que más destacan en la novela es la dualidad. Efectivamente, mi libro en todo momento vas a encontrar la dualidad de la vida, ¿no? Y es la dualidad hombre-mujer, guerra, amor, pasión, o sea, la vida es eso, la vida es dual.
Yo como fotógrafa, para mí los claros oscuros es lo más importante en la fotografía. Para que tengas una foto natural donde no usas flash, que se vea realmente lo que estás fotografiando, tienes que tener luces y sombras para que puedas darle esa tridimensión a las cosas, ¿no? Entonces Así es. esta dualidad está ahí muy presente. Sí, los martes en la noche participo en un programa de historia y el lema de la Asociación Mexicana de Estudios Históricos Militares es que mientras más conozcas la guerra, más amarás la paz. Qué lindo. Es parte de esta dualidad. Si no conoces la guerra, no vas a conocer la paz. Sí, igual me suena cuando decimos, ay, estoy pasándola tan difícil en estos momentos de la vida. Pues sí, pero si lo estás sintiendo es porque has tenido momentos de alegría y de abundancia. Y entonces y al revés, ¿no? Para poder darse cuenta de que hay momentos de abundancia, tienes que estar en momentos de decadencia o de bajada, de tocar fondo. Es importante. Y eso también mis personajes lo hacen, que creo que pues al final es muy humano, ¿no? Que no sean superhéroes o que esperas que no cometan ningún error, ¿no? Son tan humanos como nosotros. Así es. Y bueno, creo que no me va a gustar llegar a la batalla de Numancia, pero bueno, eh, como dicen, para sobrevivir hay que morir, ¿no? Sí, no, sí que te va a gustar, Ok. es épica y todo tiene un porqué. Y sí, bueno, tal vez importante también, hay en la narrativa, y tú, bueno, con toda la experiencia y lo conocedor que eres de los libros y tal, y que promueves, yo tengo una narrativa que hablo, me voy a un pasado, te llevo a un pasado y de pronto regreso, me muevo mucho en los tiempos. Entonces de pronto estoy contando de un momento y luego me regreso para explicarte por qué llegamos a ese momento. Lo que sí le sugiero al lector, además lo hice un poco como, hay muchos juegos en este libro y me gustan a mí mucho los juegos mentales. Y uno de los juegos es justamente por qué me fui al siglo II antes de Cristo. Porque a mí mi padre me enseñaba mucho las matemáticas, me hacía pensar en matemáticas y también sobre todo la escritura, él también escribió. Y entonces en este pensar en el siglo antes de Cristo, los años corren a la inversa. Y entonces me fascina el, a mí y además poner al lector en ese juego de estar muy atento cómo los años van a ir corriendo a la inversa y cómo en esos años corriendo a la inversa tus personajes van cumpliendo años. Claro, claro, Entonces, ubicar que, espérame, o sea, como si nació en el 150 y ahora es el 130, entonces ¿cuántos años tiene? ¿No? Porque vale, no es tan fácil como hoy en día. claro, Entonces, para que claro. estén atentos en eso y o sea, trato de llevar al lector siempre con fechas. Marco fechas de años, marco este, solo estaciones. Obviamente en ese tiempo no había horas, minutos, ni segundos, entonces trato de obviar eso. Se marcan los tiempos, el día y la noche con el sol y la luna. Hay mucho de hablar sobre los dioses. Y entonces, bueno, ese es uno de los juegos para que estén atentos y no se pierdan en la lectura. Fíjense bien en qué año están y si luego cuento, me brinco tal vez a otro relato, siempre voy a marcar en qué año estoy o me regreso para que vayan siguiendo. Bueno, lo que llevo del libro es un viaje maravilloso y de verdad no sabes cómo te lo agradezco que hayas compartido este libro. Gracias, Héctor. Pero también me gustaría platicar contigo haciendo un cambio total en el programa, es tu experiencia para publicarlo. Ah, sí. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántas alegrías, cuántas lágrimas, cuánta lucha has tenido para que este precioso libro salga a la luz? Sí, gracias porque sí, ese es todo un tema. He de decirles a quien esté deseando publicar un libro, hoy en día Amazon en teoría te lo pone muy fácil,
porque cualquiera puede escribir un documento y subirlo a Amazon y ya está publicado. Pero sí les puedo decir que ser escritor y publicar, el que tú termines un libro es la mitad del camino. Si tienes la bendición, que es muy raro que un escritor novel sea acogido por una editorial tradicional, pues bueno, tu libro igual podría llegar a todos los puntos, ¿no? Pero es muy difícil. Las editoriales tradicionales están muy enfocadas a los escritores consagrados y hay demasiado. Entonces sí, yo les sugiero que tengan mucha paciencia, las expectativas mantenerlas en un nivel sano. Yo lo que hice fue que decidí ir yo con autopublicación. Aquí en España hay muchas autopublicaciones editoriales que realmente lo que son es o sea, te van a imprimir tu libro, te dan un poco de servicios adicionales de distribución o tal vez de un poco mercadotecnia, de que te pondrán en sus redes y tal, pero al final te tienes que mover tú. Entonces yo eso lo tenía claro, yo lo sabía, analicé todas las posibilidades y dije, bueno, voy a probar por aquí, me conviene, y sí lo he hecho yo todo, con decirte que aquí, bueno, hice una primera edición de unos libros impresos, ¿no? Que es el que tengo aquí en España, y yo he tomado el coche y me he ido a entregar mis libros a todas las regiones, por lo menos de Galicia, la Galicia, ya recorrí, directamente con las librerías pequeñitas, porque además me gusta eso, apoyar a las pequeñas, y que sé que nos apoyan a nosotros de vuelta. Y yo he hecho la labor, o sea, yo soy mi propia editora, correctora de estilo, distribuidora, mercadotecnia, yo estoy haciendo mis redes, yo estoy moviéndome en todo. Entonces, si algún escritor que nos está oyendo quiere triunfar y que su libro esté ahí, tengan paciencia. Hoy en día el tema de ser bestseller está muy quemado. No se trata de ser bestseller. Puedes ser bestseller en Amazon en cuestión de horas porque van y te compran todos tu libro y eres bestseller. No es eso. La idea es que con el corazón tengas la intención que tu libro llegue a todas las manos y a todos los corazones que deba llegar en el tiempo que deba hacerlo. No hay prisa. Entonces yo por eso voy tranquila, voy poco a poco. Si me dicen, es que ya se te va a perder el momento del arranque y del lanzamiento, y no me importa, porque prefiero, es más, acabo de leer hace un mes y justo es uno de mis libros favoritos, este, el libro de una señora que lo escribió hace 20 años, se llama Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Hace 20 años lo escribió. Bueno, yo sentí que lo había escrito recién y que me lo escribía casi mi abuela, ¿no? O sea, de estos libros que son tan buena literatura que pueden pasar los años y vuelven a florecer, ¿sabes? Y entonces yo les recomiendo eso. Sí es un camino muy difícil, es, va a ser complicado que una editorial tradicional te acoja y aunque sea así, ni siquiera va a ser decisivo para tu triunfo. Al final es que tengas la paciencia, que si es algo que te apasiona, seguir haciéndolo y tocando puertas, ir poco a poco. Y al final de cuentas, yo he dicho muchas veces que el lector no escoge al libro. El libro es el que busca al lector. Sí, qué lindo. Ujú. Y creo que también tú lo mencionas, ¿no? De que el libro llega a ti en el momento que debe de ser. Ujú, exactamente. Si Yo tienes, confío en eso. Ujú. sí, eso creo que lo mencionas justamente al inicio del libro. Y Sí, tienes una frase que me gustó muchísimo. Era volar eh, es soñar, volar es soñar los caminos que después tienes que caminar en la realidad. Algo así es una de las frases al inicio del libro que me gustó muchísimo. sí, Fue como eso está en mi biografía. Sí, eso es una frase mía. Volar es recorrer el camino de tus sueños. Volar es recorrer el camino de tus sueños. nada más con esa frase, dije, este libro lo tengo que terminar. Sí, de verdad, Así es. una frase, Sí, lo que otra vez es en el que dice, si lees estas líneas no es casualidad, ¿no?
Exactamente. este libro estaba esperando, sí. O sea, por lo que menciono, porque al final todos tenemos historias de nuestros ancestros que hay que rescatar. Y yo les pido, por favor, que por sus hijos, si tienen hijos, y si no, por sus sobrinos, por las generaciones que siguen después de nosotros, que rescaten esas historias de los ancestros. Sí, hay otra frase que creo que repito en cada programa de esta película, El Gladiador. Ujú. Lo que haces en vida tiene con la eternidad. No Ay, sabes, no sabes hasta dónde va a llegar tu libro. No exacto. sabes hasta qué generación este libro le va a enseñar. Ujú. Qué bonito. Eso ya me llena el corazón. Por eso te digo yo sé que va a llegar a quien deba y en su tiempo. Así es. Y bueno, viene ya el segundo. Porque, claro, es que este libro, mi intención era escribirlo, se iba a llamar Adiós a mi madre, porque lo empecé a escribir a partir de que mi madre fallece y era un poquito como despedida a mi madre y ya se me hacía muy largo. Entonces, por sensatez con mis lectores, lo partí y entonces es Memoria de mis ancestros y el segundo lo anuncio al final que dice, y así inmersos en la espiral de la vida, los personajes continúan con sus relatos en el bosque de los sigmas, adiós a mi madre. Y bueno, ya te darás cuenta cuando leas el final, justo obviamente hago un cierre que te estoy diciendo, ahí viene el otro. Así que ya estoy trabajando en el segundo. Ok, si algo que me gusta de los libros es que me llevan a vivir estas aventuras, a libros que me hacen llorar, y se me hace que este va a ser uno de ellos. Voy a vivir grandes alegrías, pero se me hace que en algún momento también voy a llorar. ¿Te acuerdas de Como agua para chocolate? Sí, claro, Que claro, Tita cuando cocina, sus emociones las pasa a través de lo que cocina. Bueno, yo se los puedo decir. Yo soy una persona que soy muy fuerte y que pocas veces me ven llorar. He llorado y reído escribiendo este libro. Entonces estoy segura que ahí están mis lágrimas mezcladas con mi tinta y eso es que se transmiten, es inevitable. Así que seguramente te haré llorar. claro. Este libro es una extensión de ti, Sí, es parte de exactamente. ti. Y entonces, eh, conocerte, contar con tu amistad y leerte es de verdad maravilloso. Gracias, Héctor, qué lindo. Sí, sí, Mencionaste como agua para chocolate y yo recuerdo en algún momento, yo sé que es locura mía, pero sí lo recuerdo, haber llegado a tener ciertos aromas ujú. cuando leía. Yo sé que es locura mía, pero así lo sentí. Sí, 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 sí. Ese es mi deseo, que mientras van leyendo, escuches y te inmersos en la naturaleza y, claro, aromas, todo, de eso se trata. Eso es. Si logro eso en el lector, wow, qué maravilla. Es lo máximo de una narrativa de un escritor. Claro, y en el primer, en la primera parte, donde hablas de esta Meija, yo le puse cara. Mm, Por ujú. supuesto que eras tú. Bueno, ahí es triquito, ¿eh? Ahí hay truco. Dicen que los escritores tenemos un poquito de nosotros en todos nuestros personajes. Claro, Y es posible, pero tampoco, ¿eh? O sea, hay personajes que sí, de plano, te puedo decir que yo me sorprendo, incluso vuelvo a leerlo y digo, ¿quién escribió esto? Hay personajes, que hay uno por ahí muy oscuro, que conociéndome dices, es que esto no lo escribió Rocío. Porque sí, hay unos que se salen, que te dicen con permiso y escriben su propia parte, ¿eh? Hay veces que como escritores nos quedamos ahí nada más a la expectativa y como espectadores también. a mí me han dicho que yo he escrito cuentos, tengo también un par de libros ahí publicados, me han dicho que yo no debo leer lo que escribo. Incluso creo que
creo que era Borges que decía que no debes de leer lo que escribes. No recuerdo quién era, Ujú. pero yo sí recuerdo algunos momentos muy fuertes en mi vida, haber tomado mi libro, abrirlo en cualquier página y era un mensaje que yo me estaba dando en ese momento para el actual. Claro. Sí, cierto. Somos tan cambiantes, yo creo que el ser humano, y qué bendición que sea así, que podamos darnos la oportunidad de cambiar día a día, ¿no? Entonces, si te puedes hablar a ti mismo, qué bueno, sí, por supuesto, Y sí, me también parece. yo no pude haber escrito esto porque el que lo escribió ya sabía lo que iba a vivir y me lo está diciendo en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso Oye, fue una lo última que... cosita que quiero decir, bueno, por si tenemos todavía chance, Sí, hay una claro. cosa muy importante en el libro que yo le llamo inspiración prestada. Al final en las notas de autora lo comento. Y esto es porque cuando yo iba escribiendo mágicamente, de verdad, se me fue. Mi padre, comenté que escribió poesía. Tengo un tío que aún vive, hermano de mi madre, en Estados Unidos, también escribió poesía. Y por ahí de algunos otros autores de aquí de España. Y conforme yo iba escribiendo, me salía que decía, es que aquí va este poema. Tengo que poner aquí este poema. Pega perfecto. Y entonces yo le llamo inspiración prestada y lo que hice fue, en vez de poner una nota al pie y una referencia bibliográfica o algo, lo que hago es que hice unos artículos, tengo un blog creado que es Inklog, mi blog de mi tinta, y puedes ir ahí en cualquier momento, antes o después o durante leyendo la novela, te vas al blog y lees artículos que tienen que ver con estas personas que me prestaron su inspiración para complementar estas historias. Wow. Entonces, pues, sus biografías y es información complementaria muy interesante que les recomiendo que lo hagan. En cualquier momento pueden hacerlo. Antes de irnos, mi querida Rocío, ¿dónde encontramos tu libro? Mira, claro, como lo publiqué aquí en España y ya por Amazon sí llega a México, incluso hay otra plataforma que es la de la editorial que me publicó aquí, Círculo Rojo, que también llega a México y a Latinoamérica, incluso a Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica. Entonces, como son varias plataformas, lo que hice fue que creé un espacio que se llama Linked, es lintr.ee diagonal, y entonces ya mi nombre, RODPRADO G, Ro de Prado G. Y ahí están todos los links de plataformas, según la que te convenga, Estados Unidos, Canadá, España, México, donde te convenga comprarlo. Y está también el book trailer ahí, que se los recomiendo, está muy chulo, me lo hizo Muy mi bonito. esposo. Y bueno, pues ahí están mis redes sociales y desde ahí me pueden contactar. ¿Para cuándo vamos a tener la segunda parte? Bueno, tengo que terminar la primera. Yo creo que no Sí. tardo más de una semana en terminar el libro. Me llegó el sábado. eh, pero Mira, la segunda, ya te digo, ya sí es importante que yo estoy ahora mismo abocada al proceso de disfrutar este libro, de sí, que salga, de que llegue a lugares, pero ya me empieza a girar la cabeza con el segundo. Ya lo tengo ahí una parte, me he de sentar. Yo creo que para más o menos estas fechas o finales del año que viene lo estaremos sacando, pero lo interesante es que también ya estoy trabajando en la traducción al inglés del presente libro porque mi esposo es americano y no habla mucho español y es uno de los primeros promotores en que haya una traducción. Entonces, espero que para estas fechas, justo para septiembre, octubre del año que viene, va a estar esta versión en inglés, seguramente. Y igual hacia finales de año tendremos el segundo libro. O sea que yo 2025. espero que estés aquí en el programa para promover esa segunda parte. Sí, sí, quiero ir a mi México lindo pronto, por supuesto. Espero verte cuando vengas. De verdad, yo sé que la tecnología nos acerca y bueno, gracias a ella estás en el programa y pues no tengo más que agradecerte. Gracias por haber escrito este libro, gracias por llevarme a viajar al pasado, gracias por estar en el programa. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Héctor. Igualmente, y bueno,
también, por supuesto, si voy a México, estás en la lista de reunirnos, por supuesto. Lo hacemos coincidir. Yo soy de la idea de que se puede hacer coincidir, ¿no? O sea, tenemos que. Eh, sí, tenemos que acercarnos y abrazarnos. Muchísimas gracias. Para mí también feliz de estar aquí y de que me ayudes a que mi voz llegue a México y a tantos lugares. Mil gracias. Pues te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta Galaesia, Galicia, y pues que descanses porque ahorita ya es en la madrugada por allá. Sí, sí, no, qué bueno que no me pueden ver las ojeras que tengo, el chongo y estoy en pijama, casi, casi. Me sacaste de... Pero no, encantada, me encantó estar aquí y bueno, pues seguimos hablando. Ya me contarás ahí cuando termines a ver qué. ¿Eh? Te avisaré cuando esté en Numancia. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Héctor. Mil Gracias. gracias. Bye bye. Ojalá y le puedan dar oportunidad a este excelente libro que los lleve en este viaje por el tiempo. Y no se desconecten. A continuación, una emisión más de La Locura Night Show con La Lux. Y para cerrar el programa dejaremos canciones en la voz del gran Barry White, un gran compositor, arreglista y cantante estadounidense. Destacó en el estilo soul con grandes éxitos en los años 70. Espero que las disfruten. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.